Entre sombras y luces, en la vida de cualquier persona hay momentos que parecen suceder sin ningún aviso, momentos que alteran tu realidad de una forma inesperada, como si todo lo que habías conocido hasta entonces se desmoronara en un parpadeo. Esa noche en la fiesta de celebración de la película de un amigo fue uno de esos momentos para mí. Me encontré en un ambiente lleno de gente a la que nunca hubiera imaginado conocer, rodeado de lujo, conversación superficial y risas que sonaban a eco en un espacio que, aunque elegante, se sentía irreal. No imaginaba que, en medio de la multitud, una figura como él, tan destacada, llegaría a mi vida de la manera en que lo hizo. Ni siquiera sabía quién era cuando entró al salón, pero cuando nuestros ojos se encontraron, supe que algo cambiaría para siempre. Sean todos bienvenidos a Historias del Armario. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Soy un hombre común, uno de esos que se pierde entre las sombras de las personas importantes sin llamar la atención. Al principio todo fue un ruido lejano para mí. Las copas de vino, las risas de las conversaciones entre amigos, los murmullos de los conocidos. Era una fiesta exclusiva y yo solo era el acompañante de alguien más, tratando de encajar en ese mundo que no era mío. La mayoría de las personas me parecían como actores en una obra que no sabía cómo interpretar. Pero eso cambió cuando vi su mirada. No era que fuera el único atractivo de la fiesta, ni mucho menos. Sin embargo, en cuanto su mirada se cruzó con la mía, algo dentro de mí se encendió. Lo primero que noté fue su presencia. Alta, impecablemente vestido, su figura parecía desafiar la perfección. La forma en que se movía entre la gente, sin prisa, pero con una elegancia que hacía que todos se apartaran a su paso, me hizo sentir insignificante y, al mismo tiempo, increíblemente atraído por él. Él era la figura que dominaba la habitación sin necesidad de palabras. No sé si fue su mirada penetrante o el aire de misterio que lo rodeaba, pero de alguna forma me sentí observado de una manera que nunca antes había experimentado. Al principio, pensé que solo era una ilusión, que la bebida estaba jugando con mi mente, pero cuando volví a mirarlo y vi que él estaba haciendo lo mismo, supe que algo estaba pasando entre nosotros. Fue en ese momento cuando nuestras miradas se encontraron por segunda vez, y sin decir nada, su presencia comenzó a llenar el espacio entre los dos, como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo demás hubiera dejado de importar. Me di cuenta de que, de alguna forma, ya lo había notado antes, pero nunca lo había identificado. Era él, un director de cine reconocido, alguien que había visto en revistas, alguien que todos conocían por su prestigio y su éxito. ¿Qué hacía un hombre como él en una fiesta como esta? No era la clase de fiesta a la que uno esperaría verlo, rodeado de desconocidos como yo. Sin embargo, allí estaba, tomando una copa de vino con una tranquilidad que me desconcertaba. La idea de que alguien como él pudiera fijarse en alguien como yo parecía absurda, y aún así, algo en su actitud me hacía sentir que no estaba tan equivocado como pensaba. La noche avanzaba lentamente, como si el universo estuviera jugando a no revelarnos todos sus secretos de inmediato. Cuando finalmente se acercó, mi respiración se detuvo un momento, como si un jarrón de agua fría hubiera caído sobre mí. Su cercanía era tan palpable, tan intensa, que no podía dejar de pensar en cómo se sentía estar cerca de alguien tan famoso, tan inaccesible. Sin embargo, el hecho de que él no fuera diferente a los demás, de que no estuviera rodeado de seguridad y altivez, hizo que todo fuera aún más desconcertante. Era un hombre como cualquier otro, pero su energía lo hacía único. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, preguntó con una sonrisa discreta, pero llena de confianza. No era una invitación común, pero en ese momento no supe cómo decir que no. El corazón me latía con fuerza en el pecho, casi como si estuviera a punto de cometer alguna locura, algo que no era propio de mí. Pero lo hice. Dije que sí.
El aire fresco de la noche nos rodeó mientras caminábamos por las calles solitarias. No había necesidad de hablar mucho al principio. A veces las palabras sobran cuando dos personas se entienden solo con la presencia del otro. La química entre nosotros era palpable, incluso sin intercambiar muchas frases. Solo la cercanía era suficiente para saber que algo especial estaba ocurriendo, aunque ni él ni yo lo entendíamos por completo. Él habló de su vida, de las películas que había hecho, de las historias que había contado, pero no de manera presuntuosa, como me había imaginado que lo haría alguien con su estatus. Sus palabras eran simples, pero tenían una honestidad que me sorprendió. Y yo, por alguna razón, sentí que podía hablarle de mí, de mi vida, de las dudas y frustraciones que cargaba día a día, cosas que nunca contaba a nadie. Su capacidad para escuchar sin juzgar me hizo sentir como si estuviéramos en una burbuja, donde nadie más pudiera alcanzarnos. De repente, el silencio entre nosotros se hizo más denso, pero no incómodo. Era como si ambos supiéramos lo que estaba pasando sin tener que nombrarlo. Fue entonces cuando, sin previo aviso, me tomó por la muñeca con una suavidad que me dejó sin aliento y me acercó a él. No podía creer que en tan poco tiempo la tensión entre nosotros se hubiera vuelto tan palpable, tan intensa. El roce de sus dedos sobre mi piel me hizo sentir un estremecimiento que no pude evitar. Me miró, y sus ojos ya no eran los de la estrella de cine, sino los de un hombre que también sentía la misma atracción que yo. Fue ese momento en el que nuestras miradas se encontraron por tercera vez, cuando sin más nuestras bocas se unieron en un beso que no fue planeado, pero que se sintió como algo inevitable. La sensación de sus labios sobre los míos, suaves pero llenos de deseo, me hizo perder todo sentido de control. Lo que había comenzado como una simple atracción se transformó en algo mucho más profundo en ese instante. Esa noche, después de ese beso, algo cambió dentro de mí. Mi vida hasta ese momento había sido tranquila, rutinaria, sin grandes alteraciones. Pero ahora todo era diferente. Algo en ese hombre me había tocado de una manera que no podía comprender, y sentí que esa conexión tenía el poder de transformar todo lo que conocía. El director de cine, tan lejano y tan cercano a la vez, me había mostrado un lado de mí mismo que no sabía que existía, y esa noche, sin saberlo, acababa de dar el primer paso en un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Sin embargo, al día siguiente, cuando todo se desvaneciera y las luces de la fiesta se apagaran, quedaría la duda: ¿era esto solo el comienzo de algo verdadero? ¿O un juego más del que pronto me arrepentiría? La noche parecía envolverlo todo en un manto de misterio. Todo, desde el aire fresco que nos acariciaba la piel, hasta la música distante que aún se filtraba desde el interior de la fiesta, creaba un ambiente casi irreal. Caminamos juntos, sin prisa, como si el tiempo mismo estuviera suspendido en ese instante. Las luces de las calles iluminaban nuestros rostros, pero lo que realmente me deslumbraba era su cercanía, la forma en que sus ojos no dejaban de mirarme con una intensidad que nunca antes había experimentado. Parecía como si, a través de su mirada, pudiera ver más allá de lo que yo mismo era, como si supiera cosas que ni siquiera yo entendía. Cada palabra que decía sonaba profunda, cargada de una sabiduría que contrastaba con mi falta de experiencia en ese tipo de encuentros. De alguna manera, todo lo que decía parecía conectar con algo en mí, como si cada frase fuera una clave que abría una puerta a un mundo que nunca había imaginado. Mientras hablaba de su vida, de su carrera, de las películas que había hecho, de los lugares que había visitado, yo no podía evitar escuchar cada palabra con una fascinación casi infantil. No era que todo lo que decía me impresionara, sino que la forma en que lo hacía, con una honestidad que rara vez se ve en personas de su estatus, me hacía sentir que estaba viendo la verdadera cara de alguien que, a pesar de su fama, no era tan distinto de mí. El roce de su mano al pasar junto a la mía
hizo que una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Era como si la distancia entre los dos se hubiera reducido a casi nada. La tensión que se acumulaba entre nosotros era palpable, cada vez más intensa, pero ninguno de los dos parecía querer romperla. Cada vez que nos mirábamos, era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, y todo lo que quedara fuera de ese pequeño espacio entre nosotros fuera solo ruido, algo irrelevante. ¿Quieres venir a mi casa?, preguntó él de repente, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. La pregunta era directa, sin rodeos, pero no me sentí presionado. En lugar de eso, había algo, en la forma en que lo dijo, como si no estuviera esperando una respuesta inmediata, sino que simplemente la dejara flotando en el aire entre los dos, como una posibilidad que podía ser tomada o dejada. La tentación de seguirlo era demasiado grande, y antes de que pudiera pensar demasiado en las implicaciones, asentí, incapaz de negar lo que sentía en ese momento. La idea de pasar más tiempo con él, de estar más cerca de él, era simplemente irresistible. Nos dirigimos a su casa en silencio, pero esta vez no era incómodo. Cada paso parecía acercarnos más a lo inevitable. Mientras caminábamos, me di cuenta de que no tenía idea de qué esperar. Había algo tan cautivador en él, tan enigmático, que mis pensamientos se mezclaban. No sabía si estaba siendo arrastrado por la atracción, o si simplemente estaba disfrutando de la sensación de estar cerca de alguien tan fuera de mi alcance. Pero una cosa era cierta. No podía dejar de pensar en lo que iba a pasar cuando llegáramos a su casa. Al llegar, su casa me impresionó, aunque no de la manera que esperaba. Era un lugar sencillo, de una elegancia discreta, algo que reflejaba su personalidad más allá de su fama. A medida que entrábamos, el silencio era acogedor, casi como si el lugar estuviera diseñado para hacerte sentir en casa, a pesar de su estilo minimalista. Nos quitamos los abrigos y él me ofreció una bebida, que acepté sin pensarlo dos veces. Ya no había duda de que la noche se estaba desarrollando de una manera que nunca habría imaginado, y aunque una parte de mí quería frenar, otra no podía más que dejarse llevar. El ambiente estaba impregnado con una tensión palpable. Mientras hablábamos, nuestras conversaciones se volvieron menos formales, más personales, casi como si estuviéramos compartiendo secretos que no debían ser revelados. Cada palabra que intercambiábamos se sentía cargada de significado, como si estuviera pasando algo más allá de lo evidente. La atracción entre nosotros se había vuelto irrefrenable. Yo sabía que era imposible ignorarlo, pero también sabía que nada de esto tenía una garantía de permanencia. Todo lo que estábamos compartiendo podía ser tan fugaz como un sueño. De repente, sin previo aviso, se acercó a mí. La forma en que su rostro se acercó al mío hizo que mi respiración se detuviera por un segundo. El calor de su cuerpo era algo que no había experimentado antes, y cuando sus labios rozaron los míos, sentí que todo mi ser se disparaba hacia un lugar que no había conocido. No hubo confusión, ni titubeos. El beso fue tan intenso que, por un momento, pensé que el mundo entero había desaparecido. Solo estábamos él y yo, en esa burbuja creada por nuestras bocas, que se unían de una manera que sentía como si fuera algo mucho más grande que un simple encuentro. El sabor de su beso era tan adictivo que no quería separarme. Sus manos comenzaron a recorrer mi espalda, tirando de mí hacia él, como si quisiera que no hubiera ningún espacio entre nosotros. Mi cuerpo respondió sin pensarlo, y en ese momento todo lo que importaba era la sensación de su piel junto a la mía. Sentí su pulso acelerado, y eso me hizo darme cuenta de que no estaba solo en esto, que él también sentía lo mismo. Nos dirigimos al sofá sin decir una palabra. El roce de nuestras pieles, la suavidad de sus manos sobre mi cuerpo, me dejaba sin aliento. Mis manos exploraron su cuello, su rostro, como si quisiera grabarme en la memoria cada detalle de su ser. No había ningún tipo de prisa entre nosotros, pero tampoco había dudas.
Todo lo que había guardado dentro de mí, todas mis inseguridades y miedos, se desvanecían mientras me dejaba llevar por la pasión que ahora nos envolvía. Cuando finalmente nos despojamos de la ropa, la sensación de su cuerpo sobre el mío fue abrumadora. Me sentí vulnerable, pero a la vez completamente en control, como si esta fuera la única forma en que realmente pudiera ser yo mismo. No había espacio para nada más, ni para pensar en las consecuencias, ni para recordar quiénes éramos en realidad. Solo existíamos el uno para el otro en ese instante. La noche pasó rápidamente, pero todo lo que viví con él quedó grabado en mi memoria, como si cada segundo hubiera sido eternamente relevante. El roce de su piel contra la mía, la sensación de sus manos sobre mi cuerpo, los besos que nos dimos, todo parecía tan natural, tan necesario. Había algo en ese momento que me hacía sentir que estábamos destinados a estar allí, a compartir esa experiencia, como si no importara lo que ocurriera después, solo importaba lo que estábamos viviendo en ese preciso instante. Al despertar a la mañana siguiente, me encontré envuelto en las sábanas, con la sensación de haber vivido algo que no podía comprender del todo. Miré a mi alrededor y por un segundo, el frío de la realidad me golpeó. La noche anterior había sido todo lo que deseaba, pero algo me decía que no podía aferrarme a la idea de que sería algo más que eso. Sin embargo, por un momento, mientras lo miraba dormir, sentí que el mundo entero había dejado de girar, que nada importaba más que esa conexión que habíamos compartido. El sol comenzaba a filtrarse a través de las cortinas, creando suaves haces de luz que iluminaban la habitación de manera difusa. Me desperté lentamente con la sensación de haber estado sumido en un sueño profundo. La calidez de la noche anterior seguía envolviéndome, como si todo lo que había ocurrido fuera un sueño del que aún no lograba despertar. Al principio, no entendí dónde estaba. Mi cuerpo, desnudo bajo las sábanas, me recordó rápidamente la intimidad compartida, y una sonrisa involuntaria apareció en mi rostro. Pero al girarme, algo me sacó de mi ensueño. Él no estaba junto a mí. Miré a mi alrededor, desorientado. El lugar estaba en silencio, como si el mundo exterior aún no hubiera cobrado vida. Sentí el vacío en el espacio que había compartido con él la noche anterior. Había algo raro en el aire, una sensación de frialdad que no estaba allí antes. El ambiente, antes tan cálido, se había vuelto ahora lejano y despersonalizado. Respiré hondo, tratando de calmar la ansiedad que empezaba a formarse en mi pecho. Me incorporé en la cama, buscando alguna señal de su presencia, y entonces lo vi. Él estaba en la esquina opuesta de la habitación, sentado frente a una mesa, con un café en las manos. Su rostro, al igual que su postura, parecía distante. No había rastros de la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. En sus ojos ya no había esa chispa de deseo, ni la intensidad con la que me había mirado horas antes. Era como si todo aquello no hubiera sido más que una fantasía fugaz. Mis pensamientos comenzaron a atropellarse mientras me vestía rápidamente, sintiendo una extraña mezcla de incomodidad y desconfianza. Intenté hablar, pero algo me decía que no debía, que si lo hacía podría romper la barrera que, inexplicablemente, había comenzado a crecer entre nosotros. Sin embargo, no pude evitarlo. «¿Buenos días?», dije en un tono bajo, casi vacilante. Él no respondió de inmediato. Por un momento me pareció que no me había escuchado, pero luego, al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y aunque me dio una sonrisa rápida, sentí que era algo falso, forzado. No había la misma calidez, la misma cercanía que había experimentado la noche anterior. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. «Buenos días», respondió con voz pausada, casi sin entusiasmo. «¿Dormiste bien?». Asentí, aunque algo dentro de mí me decía que esa conversación no era suficiente. Había algo raro en su actitud. Habíamos compartido algo tan intenso, tan real, que no podía comprender cómo podía ser tan indiferente ahora. Sentí
una pequeña punzada en el pecho, como si de alguna manera él estuviera alejándose, pero sin decirlo abiertamente. La sonrisa en su rostro era amable, sí, pero no llegaba a sus ojos. Su mirada parecía distante, como si estuviera pensando en algo completamente diferente. Traté de no hacer caso a la sensación incómoda que me invadía. Tal vez estaba exagerando. Quizá era solo una cuestión de desorientación, de la diferencia entre lo que había sido la noche anterior y lo que significaba despertar en la realidad. Sin embargo, al verlo allí, tranquilo y sereno, algo dentro de mí empezó a dudar. ¿Realmente todo lo que había ocurrido la noche anterior había sido tan especial para él como lo fue para mí? ¿O había sido solo una diversión pasajera? Intenté sacar esos pensamientos de mi mente, pero era difícil. La sensación de haber sido usado, de haber sido solo una pieza en su juego, comenzaba a apoderarse de mí. Mientras él continuaba con su café, sin mostrar ningún signo de querer conversar más allá de lo superficial, sentí cómo la incomodidad se transformaba en una sensación de angustia. Ya no podía ignorarlo. ¿Tienes que irte ya?, le pregunté, intentando sonar casual, pero mi voz traicionó una leve ansiedad. Él me miró por un momento, evaluando la pregunta, antes de responder con un simple «Sí, tengo algunas cosas que hacer». Su respuesta fue tan fría que me sorprendió, como si nuestra cercanía de la noche anterior no hubiera existido. Algo me decía que algo no estaba bien, pero no podía señalar exactamente qué. La brecha entre nosotros parecía crecer con cada segundo que pasaba, y el hecho de que él no estuviera tratando de salvarla me hacía sentir aún más desconcertado. Me levanté de la cama, buscando mi ropa en el suelo, mientras él seguía en su rincón, inmerso en sus pensamientos, como si yo no estuviera allí. Cada movimiento que hacía me parecía más distante. Me vestí rápidamente, intentando no hacer mucho ruido. No sabía qué quería sentir, pero no podía seguir ignorando el malestar que se estaba acumulando dentro de mí. Al terminar de vestirme, me dirigí hacia la puerta. No podía quedarme más tiempo, no sin entender qué había pasado entre nosotros. Cuando llegué a la puerta, me giré hacia él, buscando una respuesta que no sabía cómo formular. Bueno, empecé, mi voz más baja de lo que hubiera querido. Supongo que nos veremos pronto. Él levantó la vista brevemente, pero no respondió con la misma energía que antes. Solo me ofreció una sonrisa distraída y un asentimiento. Sí, claro, nos vemos. Salí de la habitación sin saber si debía sentirme aliviado o preocupado. Mientras caminaba por el pasillo de su casa, mi mente no podía dejar de dar vueltas a todo lo que había ocurrido. ¿Cómo podía ser que algo que había comenzado tan intensamente se hubiera desvanecido tan rápido? Era como si la esencia de lo que habíamos compartido se hubiera evaporado durante la noche. Salí a la calle, con el corazón acelerado, el sonido de mis pasos resonando en el silencio de la mañana. Mientras avanzaba, el recuerdo de su calidez, de nuestros cuerpos entrelazados, se desvanecía en la niebla de la incertidumbre. La pregunta que rondaba en mi cabeza no tenía respuesta. ¿Realmente lo que había pasado fue tan genuino como creí? ¿O simplemente fui una distracción temporal para él? La realidad me golpeaba con fuerza, pero aún no estaba listo para enfrentarla completamente. Sin embargo, algo me decía que esta historia, esta conexión, no terminaría tan fácilmente. Pasaron unos días desde aquel despertar extraño, y cada minuto me sentía más atrapado en la contradicción de mis propios pensamientos. No entendía lo que había ocurrido, ni lo que significaba todo aquello. La noche había sido perfecta, o al menos eso creí. Los recuerdos de sus caricias, de sus labios sobre los míos, de la conexión que compartimos, se entrelazaban con la fría realidad que ahora vivía. En el trabajo, las cosas continuaban con normalidad, pero mi mente no podía dejar de preguntarse, ¿cómo podía ser que alguien tan cercano y apasionado, alguien que parecía entenderme con tan solo una mirada,
se convirtiera de repente en un completo desconocido? Oye, suscríbete a nuestro canal Historias del Armario para más contenido así. Continuemos. Las semanas comenzaron a pasar, y con ellas yo me sumergía en un océano de incertidumbre. Durante esos días, cada encuentro con él era una mezcla de emociones contradictorias. Había momentos en los que me sentía como si todo lo que había experimentado la noche anterior no fuera más que una fantasía, y luego venían esos breves instantes en los que parecían surgir pequeños destellos de la persona que había conocido en la fiesta, como si en algún rincón de su ser algo todavía quedara. Pero esos momentos eran efímeros, fugaces. El director continuaba con su actitud distante. Ya no compartíamos largas conversaciones ni risas como antes. En lugar de eso, nuestras interacciones eran tensas, superficiales, como si ambos estuviera en un escenario donde yo jugaba el papel de un extraño, pero de alguna manera él también lo hacía. En las reuniones de trabajo, me limitaba a escucharle con una atención forzada, mientras él se mantenía en su rol de líder, imperturbable, casi insensible, y yo, por otro lado, me sentía cada vez más desconectado de todo lo que alguna vez había sido tan natural. Había algo inquietante en su capacidad para distanciarse. A veces, en las pausas de los ensayos o en las reuniones previas a las grabaciones, lograba captar su mirada por un breve instante, un destello que parecía sugerir que había algo más, algo que estaba por debajo de esa fachada calculada. Pero al segundo siguiente, esa mirada se desvanecía, y él volvía a ser el director de cine, la figura de autoridad que nunca parecía dudar de sí mismo. Un día, mientras estábamos en una pausa en el set, me encontré mirándolo de lejos. Él estaba sentado en su silla rodeado por el equipo, mientras daba instrucciones a los técnicos. Me perdí en la observación de sus gestos, en la forma en que su voz comandaba respeto sin esfuerzo, en la manera en que su presencia llenaba el espacio. Me costaba entender cómo alguien tan seguro de sí mismo, tan dominante en su mundo, podía parecer tan distante cuando estábamos solos. ¿Era realmente así? ¿O era solo una máscara que había creado para protegerse? Decidí que debía hacer algo al respecto. Había pasado demasiado tiempo en esa incertidumbre, y mi mente ya no podía manejar más dudas. Si iba a seguir viéndolo todos los días, necesitaba respuestas. Algo que me dijera si lo que había sucedido entre nosotros era real o solo un juego para él. Necesitaba entender si había algo genuino entre nosotros o si solo era una ilusión creada por un momento de vulnerabilidad. Y aunque mi corazón me pedía que fuera más cauteloso, la necesidad de entender lo que realmente había sucedido era más fuerte. Al día siguiente, durante el receso para el almuerzo, me acerqué a él mientras estaba revisando unas notas en su teléfono. Me senté a su lado sin esperar demasiado, tratando de sonar natural, aunque mi nerviosismo se filtraba en mis palabras. «Oye, ¿puedo hablar contigo un momento?», dije con una sonrisa forzada, más nerviosa de lo que esperaba. Él levantó la vista de su teléfono, y por un segundo, me pareció que la tensión en su rostro desaparecía. Algo en sus ojos cambió, y aunque no era la calidez que había conocido en la fiesta, era al menos algo más cercano que el hielo con el que me había tratado últimamente. «Claro, dime», respondió, su tono calmado y ligeramente curioso, pero sin dejar de mantener la distancia que tanto me desconcertaba. Respiré hondo y me incliné un poco hacia adelante, sintiendo que, por fin, algo de la confusión que me había atormentado podría aclararse. «Quiero saber qué fue lo que pasó entre nosotros esa noche», dije con franqueza, sin rodeos. Mi voz tembló un poco, pero decidí no ocultarlo. Por un instante, sus ojos brillaron con algo que no logré descifrar. Se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera sopesando sus palabras antes de responder. Al final, suspiró y bajó la mirada, centrando su atención en la taza de café que tenía sobre la mesa. «Mira», empezó
como si estuviera buscando las palabras adecuadas, pero algo en su tono me hizo sentir que no quería decir lo que en realidad pensaba. No quiero hacerte daño, pero las cosas son complicadas. Mi vida es diferente a la tuya. No es tan sencilla. Tú eres una persona increíble, pero a veces no puedo evitar pensar que tal vez te has hecho ilusiones sobre lo que pasó entre nosotros. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras escuchaba esas últimas frases. Aunque había anticipado que no todo sería claro, la frialdad con la que habló me dejó sin aliento. ¿Era eso todo lo que había sido para él? ¿Solo una ilusión? ¿Algo que él podía desechar tan fácilmente? Me sentí desbordado por un mar de emociones contradictorias. Tristeza, rabia, confusión. Pero lo peor de todo era el vacío que crecía en mi interior, como si estuviera perdido en un mar de dudas que no podía disipar. Él levantó la vista, ahora con una expresión más seria, más distante. No quiero que esto te cause más problemas. No es que no me guste, pero simplemente no encajamos. Mi vida está en otro lugar, y no quiero que te hagas falsas expectativas. Fue como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Cada palabra que decía parecía clavar una daga más profunda en mi corazón, pero no podía hacer nada para detenerlo. Solo lo miré, sin saber qué decir, mientras el director mantenía su mirada fija en mí, esperando que reaccionara de alguna manera. La conversación terminó de forma abrupta, sin más palabras de consuelo, sin ninguna intención de aclarar el dolor que yo sentía. Me levanté lentamente, con una sensación de vacío que parecía tragarse todo a su paso. Mientras me alejaba, sentí que algo dentro de mí se rompía, como si finalmente estuviera entendiendo que este encuentro había sido nada más que una fugaz ilusión. Y mientras caminaba por el set, una única pregunta rondaba mi mente. ¿Qué había sido real? ¿Lo que vivimos juntos o lo que me estaba diciendo ahora? Las semanas siguieron su curso, pero el peso de las palabras del director no me dejó en paz. Había algo inquietante en la manera en que sus ojos evitaban los míos, como si no pudiera soportar la tensión de lo que había dicho. Su actitud distante se convirtió en un constante recordatorio de la brecha entre lo que había imaginado y lo que era la realidad. Empecé a observarlo con más detenimiento, buscando señales de que tal vez había algo más que simplemente su indiferencia. Pero a medida que lo observaba, algo me comenzó a dar vueltas en la cabeza, algo que no quería aceptar. El director no era quien había creído que era. Al principio pensé que mi mente estaba exagerando, que quizás solo me había dejado llevar por mis emociones, pero con cada encuentro en el set, con cada interacción que teníamos, mi duda se iba haciendo más y más fuerte. Me di cuenta de que no solo era conmigo que mantenía esa distancia emocional, era con todos. Durante las reuniones de producción, vi cómo hablaba con su equipo. El director, siempre impecable en su traje negro, con una sonrisa cautivadora, pero vacía, parecía el mismo hombre encantador que conocí en la fiesta, pero al mismo tiempo, algo en su actitud me hacía pensar que todo lo que hacía era calculado. Se reía, hacía chistes, mostraba esa fachada de persona simpática y accesible. Pero en el fondo, sabía que todo eso no era real. No era lo que había sentido esa noche en su casa. Empecé a darme cuenta de que no era el único que caía en su trampa. Había otros miembros del equipo que, al igual que yo, parecían cautivados por su energía, por su presencia. Todos querían estar cerca de él, todos querían ganar su favor. Pero detrás de esas interacciones, aparentemente genuinas, no había más que un juego, una obra bien interpretada por un hombre que había perfeccionado el arte de hacer sentir a las personas especiales, solo para luego dejarlas atrás, olvidadas. Recuerdo un día en particular, durante una pausa en la grabación, cuando el director se acercó a uno de los asistentes de producción. Ella era joven, siempre atenta y diligente, y como todos los demás parecía admirar al director.
como si fuera una figura intocable. Él, con su habitual simpatía, la felicitó por el excelente trabajo que había hecho en la organización del evento de la noche anterior. La joven, sonrojada, le agradeció con una sonrisa tímida, y luego él la miró con esa expresión que todos los demás conocíamos también, una mirada que parecía decir, «Eres importante para mí», pero que en realidad era solo una fachada. Un acto más, como el que había interpretado conmigo la noche en que nos conocimos. Observé la interacción en silencio, sintiéndome cada vez más desilusionado. Cuando la joven se alejó, con una mirada de admiración que me hizo sentir como un tonto, me quedé allí, pensando en todo lo que había aprendido en ese corto periodo de tiempo. El director no era alguien que pudiera ofrecer algo genuino. No lo hacía con ella, ni lo había hecho conmigo. Mi mente comenzó a hacer conexiones. Recordé cómo la noche que pasamos juntos había creído que era único para él. Pensé que, por fin, había encontrado a alguien que compartía una conexión profunda conmigo, alguien que no se fijaba solo en mi apariencia o en mi estatus, alguien que podía ver más allá de la fachada. Pero en ese momento, al observarlo interactuar con los demás, me di cuenta de que mi experiencia no había sido especial en absoluto. No era más que una pieza más en el rompecabezas de su vida, una pieza que él podía colocar y quitar cuando lo deseara. El director mantenía un control absoluto sobre su entorno, y todos los que lo rodeaban caían, inevitablemente, bajo su hechizo. Yo, al igual que todos los demás, era solo un espectador más en su mundo, una pieza en su juego. Y en ese momento me di cuenta de lo insignificante que realmente era para él. La sensación de ser parte de una representación me golpeó con una fuerza que no pude ignorar. Lo que antes parecía ser una conexión genuina ahora se mostraba como un truco bien ejecutado. Y mientras me enfrentaba a esta revelación, mi corazón se quebraba un poco más. No podía entender cómo había llegado a enamorarme de alguien que solo sabía jugar con las emociones de los demás. Cada vez que veía al director en su modo de líder, todo se volvía más claro. No importaba cuán cercano pareciera estar de alguien, no importaba cuántos momentos de simpatía compartiera, todo era superficial. La verdad era que sus relaciones eran transitorias, como su vínculo conmigo. Solo había una cosa que realmente importaba: la imagen que proyectaba al mundo, la imagen de un hombre exitoso, rodeado de personas que lo admiraban, que lo deseaban, pero que nunca llegarían a conocer su verdadero ser. En cuanto a mí, me di cuenta de que mi tiempo había terminado. Como los demás, solo había sido una breve parada en su recorrido hacia el éxito. Me sentí tonto, ingenuo, por haber creído que podía haber algo más. Pero la verdad era más simple de lo que había querido ver. Mi historia con él no había sido más que un capítulo en su película, un capítulo que ya había llegado a su fin. Una tarde, después de la grabación, cuando todos se dispersaron por el set, me quedé atrás, observando cómo el director saludaba a cada persona en su camino con esa sonrisa encantadora, esa actitud encantadora que tan bien había aprendido a adoptar. Al final, me miró brevemente, como si me viera como uno de los asistentes más en la multitud. Ni siquiera un gesto de reconocimiento, ni una palabra, solo un ligero asentimiento con la cabeza, como si ya no importara. Aquel día, algo dentro de mí se rompió por completo. Entendí lo que había sido todo, lo que había sido él para mí. Nada. Y lo peor de todo es que yo había sido cómplice de su juego, al igual que los demás, sin darme cuenta. La imagen que tanto me había atraído, que había estado buscando, era una mentira. Y al final me di cuenta de que nunca fui más que un personaje más en su historia, una historia que por mi propio bien debía dejar atrás. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de momentos cada vez más tensos, como si estuviera atrapado en una red invisible que él había tejido con tanta habilidad. A medida que pasaban las horas en el set de la película,
La misma sensación de desconcierto me rodeaba. Había algo sombrío y manipulador en todo lo que hacía el director, en cada palabra, en cada gesto. Todo parecía ser parte de un guión cuidadosamente elaborado, como si cada interacción, cada mirada, hubiera sido diseñada para dar la impresión de que nuestra relación tenía un propósito, un futuro, cuando en realidad no era más que una pieza más de su gran espectáculo. El director no solo dominaba el set, sino también a todos los que trabajaban con él. Su presencia era imponente, como si cada movimiento, cada palabra, tuviera un impacto calculado. Lo veía saludar a sus colegas con una sonrisa perfecta, ofrecer una charla animada a los actores y dar instrucciones con la misma seguridad con la que un director experimentado maneja a su elenco. Pero detrás de esa fachada de confianza y control, había algo frío, calculador. Era como si cada palabra y cada gesto estuvieran pensados para mantener la imagen que él quería proyectar al mundo, la imagen del exitoso director de cine que se preocupaba por su equipo, que era carismático, simpático, accesible. Pero a medida que lo observaba con más atención, me daba cuenta de que todo era solo un espectáculo, una actuación bien ensayada para mantener el control y la admiración de los demás. De alguna manera me sentía excluido, aunque era parte de su círculo más cercano en ese momento, como si yo también fuera una pieza en su rompecabezas, una pieza que había encajado temporalmente, pero que no tenía valor una vez que el director había obtenido lo que quería de mí. Y esa sensación de ser solo una parte más de su imagen me golpeaba con fuerza. A cada paso que daba, veía cómo el director parecía manipular a todos los que estaban a su alrededor, dirigiendo las emociones, las interacciones, como si nada fuera real. Todo lo que hacía, cada gesto, cada sonrisa, tenía una motivación detrás, una necesidad de mantener la apariencia perfecta, la imagen pública de un hombre exitoso, admirado por todos. Era imposible no notar cómo la dinámica en el set había cambiado. Me veía a mí mismo, caminando junto a él entre los demás miembros del equipo, sintiendo cómo se desvanecía la calidez que había creído que compartíamos. Ahora era simplemente otro miembro más del grupo, y el director no parecía interesarse lo más mínimo en lo que pudiera sentir. Se mantenía distante, profesional, como si mi presencia allí no tuviera importancia, y esa indiferencia me hacía sentir más insignificante que nunca. Un día, mientras estábamos en una pausa durante la grabación, el director comenzó a hablar con uno de los asistentes más jóvenes. Era evidente que el asistente estaba completamente cautivado por él. Sonreía, escuchaba con atención, y el director, como siempre, hacía que se sintiera importante, como si su opinión fuera la única que importara en ese momento. Pero me di cuenta de que esa interacción era exactamente la misma que había tenido conmigo, la misma atención superficial, la misma calidez fingida. Al igual que con todos los demás, él estaba jugando su papel, y yo era solo otro espectador. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza mientras observaba la escena, la verdad golpeándome con una fuerza indescriptible. El director no estaba interesado en nadie de manera genuina. Era un maestro del teatro, y su vida era un escenario donde interpretaba diferentes papeles según lo que necesitaba para mantener su imagen. Y yo, tonto, había caído en su juego. Me había creído todo. Había creído que nuestra conexión significaba algo, cuando en realidad era solo un truco más, una parte de su actuación para reforzar la imagen de ser un hombre codiciado y exitoso. La revelación fue como un balde de agua fría. No era el primero ni el único. Todos los que trabajaban con él, desde los actores hasta el equipo técnico, eran parte de su juego. El director había convertido su vida en un espectáculo continuo, y yo solo había sido una de las tantas piezas que había utilizado para construir esa imagen perfecta. Lo peor de todo era que no solo había sido utilizado como parte de su estrategia para mantener su imagen, sino que también había permitido que se jugara con mis sentimientos, que me involucrara emocionalmente sin que realmente importara. A lo largo de esos días, empecé a sentirme como si estuviera observando mi propia vida desde fuera,
como si fuera una película en la que yo no era el protagonista, sino solo un personaje secundario, dispensable. Me odiaba por haber creído que había encontrado algo real en medio de todo eso. La confusión se transformó en rabia, una rabia interna que no podía expresar. Todo lo que había creído sobre esa noche, sobre él, se desmoronaba como un castillo de naipes. No podía dejar de pensar en nuestra primera conversación, en ese primer beso lleno de pasión, de promesas no dichas. Pensé en cómo, en ese momento, había creído que todo lo que estábamos compartiendo era algo profundo, algo que tenía el potencial de ser real, pero ahora veía las cosas con claridad y la verdad me quemaba. El director no sentía nada por mí. Era solo un hombre que había utilizado mi vulnerabilidad, mi deseo de encontrar una conexión genuina, para seguir alimentando su propio ego, su propio personaje. En cada mirada, en cada palabra que el director me dirigía, ya no veía al hombre que había conocido en la fiesta, al hombre que parecía ser amable y cercano. Ahora solo veía a un actor más, interpretando su papel en un escenario mucho más grande que yo, mucho más grande que nuestra relación. Y lo peor de todo es que yo había sido una de sus víctimas, un espectador más en su vida llena de artificios. Una tarde, después de otra larga jornada de grabación, mientras el director seguía en su mundo, rodeado de personas que lo adoraban, me quedé atrás. Me quedé solo en el set vacío, mirando los restos de lo que había sido una fantasía que se desmoronaba rápidamente. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Estaba atrapado en una mentira, en una ilusión que no había hecho más que destruirme por dentro. Y, en ese instante, entendí que la imagen del director no era más que un reflejo vacío, una fachada construida sobre el sufrimiento de los demás. Yo había sido parte de esa fachada, y ahora tenía que encontrar una manera de salir de esa mentira, de dejar atrás a alguien que jamás había sido real para mí. El día que había temido finalmente llegó. No podía seguir ignorando la sensación que me carcomía por dentro, esa angustia que había ido creciendo con cada día que pasaba. Necesitaba confrontarlo, decirle lo que sentía, cuestionarlo sobre sus actitudes, sobre todo lo que había sucedido entre nosotros. La idea de hablar con él me llenaba de ansiedad, pero también de una necesidad urgente de comprender qué había sido real y qué no lo había sido. Esa tarde, mientras todos en el set estaban ocupados con la filmación, aproveché para acercarme al director. Él estaba solo, revisando algunos papeles en su oficina, y no pude evitar notar lo distante que se veía, como si su mundo girara en torno a la película y nada más. Respiré profundamente antes de tocar la puerta. ¿Puedo entrar?, pregunté, tratando de sonar lo más calmado posible. Él levantó la vista de los papeles, y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Algo en sus ojos me hizo sentir que había estado esperando este momento, pero al mismo tiempo, su expresión era tan indiferente que no sabía cómo interpretarlo. Asintió sin decir nada y me hizo un gesto para que me sentara frente a él. El silencio se instaló entre nosotros por unos segundos, y pude ver cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa, como si estuviera más interesado en algo más que en nuestra conversación. «¿Qué pasa?», preguntó al fin, su voz neutral, casi aburrida. No sabía por dónde empezar. Todo lo que había acumulado dentro de mí durante semanas quería salir de golpe, pero las palabras no parecían suficientes para expresar lo que sentía. Al final me decidí a ir directo al grano. «Quiero saber, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es todo esto real para ti?», pregunté, sintiendo el nudo en la garganta. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. El director se quedó en silencio por un momento, observándome con una expresión de sorpresa que rápidamente se desvaneció. Me di cuenta de que su mirada se había vuelto más fría, casi calculadora. Estaba acostumbrado a controlar la situación, y no me iba a dejar influenciar tan fácilmente. «¿Qué quieres decir con eso?»,
respondió esquivando mi pregunta. Mi frustración aumentó. No podía entender cómo, después de todo lo que habíamos compartido, él seguía actuando como si nada tuviera importancia. Pensé en la intensidad de ese beso, en la cercanía de esa noche, en todo lo que había dejado ver sin decirlo. ¿Cómo podía fingir que no significaba nada? ¿Sabes a lo que me refiero? Contesté, mi voz temblando levemente. Todo lo que ha pasado entre nosotros, todo lo que yo creí que éramos, ¿era solo parte de un juego para ti? El director soltó un suspiro largo y, finalmente, se reclinó en su silla, como si estuviera evaluando qué decirme. No parecía preocupado, ni siquiera incómodo. Todo lo contrario, parecía estar perfectamente controlado, como si este tipo de conversaciones fueran algo cotidiano para él. Mira, no entiendo por qué estás haciendo esto. Lo que pasó entre nosotros fue solo una noche. ¿Por qué darle más importancia?, dijo, encogiéndose de hombros. El desdén en sus palabras me dolió más de lo que esperaba. Cada frase que pronunciaba parecía vaciarme más y más, como si estuviera extrayendo todo lo que había creído que éramos, lo que había pensado que había sido una conexión genuina. Él lo reducía a algo trivial, a una simple anécdota de una noche de borrachera. ¿Eso es todo para ti? ¿Una noche?, repliqué, luchando por mantener la calma, aunque mi voz se quebró ligeramente. El director me miró fijamente, sin mostrar una pizca de emoción. Era como si fuera incapaz de entender el dolor que yo sentía. Era imposible creer que la misma persona que había compartido ese momento tan intenso conmigo ahora me tratara con tal frialdad. No, no es todo, pero no sé qué más quieres que te diga, respondió cruzando los brazos. Todos necesitamos escapar de vez en cuando, ¿verdad? ¿No fue eso lo que pasó? Nada más. Sus palabras fueron como un golpe bajo. Me sentí reducido, invisible. El director estaba minimizando todo lo que había creído que había sido real. Y lo peor de todo es que, a pesar de lo que sentía, había algo en su tono que me decía que, para él, no era un acto deliberado, sino algo completamente natural. Era incapaz de ver más allá de su propia perspectiva, de reconocer el daño que había causado. Así que, eso es todo, dije, mi voz apenas audible. No significo nada más para ti, ¿verdad? El director no respondió inmediatamente. Hubo un silencio incómodo en el aire, pero no era el tipo de silencio que invitaba a la reflexión. Era el silencio de alguien que sabía que no tenía nada más que decir, que no quería decir nada más. Finalmente se inclinó hacia adelante, con una mirada que ya no era tan distante, pero que seguía siendo calculadora. No te malinterpretes, dijo en tono más suave, pero sin llegar a ser cálido. Tú fuiste importante para mí en ese momento, pero no me puedo permitir quedarme atrapado en algo que no tiene futuro. Yo no soy ese tipo de persona. Sus palabras me golpearon como un trueno. Era una revelación cruel, pero a la vez una verdad que ya había empezado a vislumbrar. No importaba cuánto me esforzara en buscar respuestas. La realidad era que nunca había sido lo que había creído ser para él. Y ahora, después de tantas dudas y angustias, me estaba dando la confirmación que no quería escuchar. Mi mente luchaba por procesar sus palabras. Sentía que la conversación no iba a ninguna parte, que solo me estaba desgastando más. La conclusión parecía clara, aunque seguía resistiéndome a aceptarla. Finalmente decidí que no quería seguir ahí. No quería escuchar más excusas, más evasivas. Me levanté de la silla con la cabeza erguida, tratando de mantener la compostura. Está bien, dije, mi voz firme aunque cargada de tristeza. Ya entendí todo lo que necesitaba saber. Salí de la oficina sin mirar atrás, el peso de sus palabras aplastándome por completo. Al salir al aire fresco, la realidad me envolvió con su frialdad. Había intentado encontrar algo genuino, algo real en medio de toda esa mentira, pero había sido inútil. Y lo peor de todo es que,
a pesar de todo lo que había pasado, todavía no podía dejar de pensar en él. Tal vez nunca tendría las respuestas que buscaba. Tal vez nunca entendería por qué el director había jugado conmigo de esa manera. Pero una cosa era segura: la ilusión que había creado en mi mente ya había desaparecido por completo. Y ahora solo quedaba enfrentarse a la verdad de lo que había sido, un juego en el que nunca había sido realmente importante. Era como si una capa de niebla finalmente se hubiera desvanecido de mis ojos. Cada pequeño gesto del director, cada palabra vacía que me había dicho, ahora tenía sentido. Lo que había querido ignorar, lo que había preferido no ver, se me revelaba con una claridad brutal. El director no era más que un maestro del control, un hombre que manipulaba a los demás para su propio beneficio, sin importar a quién tuviera que pisotear en el proceso. A lo largo de esos días, había tratado de racionalizar su frialdad. Pensé que tal vez estaba pasando por un mal momento, que tal vez su comportamiento distante era una forma de protección, algo que no entendía en ese momento. Pero número, no era ni una cosa ni la otra. Era simplemente quien era, un hombre emocionalmente vacío, incapaz de ofrecer algo genuino, atrapado en su propia imagen. El dolor que sentía ahora no era solo por la revelación de su verdadera naturaleza, sino por darme cuenta de lo mucho que me había dejado influir por él. Me había dejado consumir por la fantasía que había creado a mi alrededor. Y ahora, con los ojos bien abiertos, veía cómo esa ilusión se desmoronaba como un castillo de cartas. Cada vez que lo veía, ya no podía ignorar la frialdad que emanaba de él. La distancia que había entre nosotros no era solo física, sino emocional. Estaba claro que nunca había habido un espacio para mí en su vida. Todo lo que habíamos compartido, todas las promesas no dichas, todas las miradas cargadas de significado, no significaban nada para él. Para el director, yo había sido solo una pieza más en su ajedrez, un peón que había usado y dejado atrás cuando ya no lo necesitaba. Me encontraba en el set nuevamente, viendo cómo él interactuaba con los demás, su sonrisa encantadora, su actitud profesional, su forma de manipular a todos a su alrededor para que lo vieran como el genio que pensaba ser. Y en todo eso, yo solo era una sombra. Nada más que una sombra que había caído en su trampa. El director, con su fachada impecable, parecía no verse afectado por el caos que había creado a su alrededor. No parecía siquiera darse cuenta de lo que había hecho. O tal vez lo sabía, pero simplemente no le importaba. En su mundo todo giraba en torno a él, y los demás eran solo peones en su juego. No había espacio para la vulnerabilidad ni para el arrepentimiento, y menos aún para mí. Pasaron los días y, a pesar de todo, algo seguía atormentándome. Sabía que debía alejarme, que debía dejar todo atrás, pero no podía. Había algo en mí que seguía aferrándose a la esperanza, algo que me impedía dar ese último paso. ¿Era miedo? ¿Era la necesidad de entender por qué había sucedido todo esto? ¿O tal vez solo era el eco de la admiración que había sentido por él desde el principio? El set, que antes era un lugar lleno de emoción y creatividad, ahora me resultaba insoportable. Cada vez que veía al director, sentía una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso. Me había convertido en una presencia invisible para él, un espectador más de su vida perfecta y controlada. Recuerdo una tarde, cuando él se acercó a mí para darme una rápida instrucción sobre una escena. Su tono era tan mecánico, tan frío, que me sentí como una simple herramienta para su propósito. Me dijo lo que necesitaba de mí, sin más, y se alejó sin mirar atrás. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Por fin entendí. La manipulación no era algo que pudiera excusar, no era algo que pudiera minimizar. El director era un hombre vacío, atrapado en su propio ego, y yo había sido solo una víctima más de su juego. No importaba cuánto intentara racionalizar sus acciones,
No importaba cuánto me aferrara a la idea de que él pudiera cambiar. La verdad era simple y dolorosa. Nunca me había importado de verdad. La caída fue más brutal de lo que había anticipado. Estaba completamente solo, con el peso de la revelación aplastándome. El director, el hombre que había creído que me entendía, que había compartido un momento tan cercano conmigo, ahora me resultaba completamente ajeno. No quedaba nada de la persona que había conocido. Y yo, en ese proceso, me había perdido a mí mismo. Los días siguientes fueron un vacío. Me sentía desconectado de todo. Cada rincón del set, cada conversación sin sentido, solo servía para recordarme lo distante que estaba de lo que había soñado que podría ser mi vida. Ya no sabía qué esperar de él, ni qué esperar de mí mismo. Mi mente estaba plagada de preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo había dejado manipularme así? ¿Por qué había creído que podría ser algo más para él? ¿Por qué había intentado justificar lo injustificable? La angustia no desaparecía. Había momentos en los que intentaba mantener mi compostura, sonreír y actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro me sentía roto. Había perdido el respeto por mí mismo, y eso me dolía más que cualquier otra cosa. No era solo la traición de sus actos, sino la traición de mi propia ingenuidad. Una tarde, después de un largo día de filmación, me encontraba solo en mi habitación de hotel. La soledad era la única compañía que me quedaba. El director no había aparecido ni una sola vez desde nuestra última conversación, y ya no sabía si esperaba verlo o si, de alguna manera, prefería seguir con mi vida sin él. Pero una parte de mí seguía esperando alguna señal, alguna palabra que me diera la respuesta que tanto deseaba, aunque sabía en lo más profundo de mi ser que esa respuesta nunca llegaría. La caída era completa, y, aunque aún me costaba aceptarlo, sabía que debía encontrar una forma de reconstruirme. Aquel hombre ya no tenía poder sobre mí. No podía seguir dándole espacio en mi vida. La verdad me había dejado desnudo ante mi propia vulnerabilidad, pero también me había mostrado que la única forma de seguir adelante era liberarme de él, de sus mentiras, de su imagen falsa. Dejarlo ir era la única forma de sanar. Y así, mientras el mundo seguía girando a su alrededor, yo tomé la decisión de dar el siguiente paso, seguir mi camino, sin más ilusiones, sin más promesas vacías, solo yo, con la esperanza de encontrar un futuro que fuera verdaderamente mío. El tiempo transcurría lentamente desde aquel último encuentro. Cada día se sentía más pesado que el anterior. El set, los actores, los decorados, todo parecía haberse transformado en un escenario vacío, uno en el que yo ya no jugaba ningún papel importante, y aunque mis ojos seguían buscando una respuesta, una razón que justificara todo lo que había sucedido, nada cambiaba. El director seguía en su mundo, ajeno a las ruinas que había dejado a su paso. Fue una mañana gris, como si el clima mismo hubiera decidido reflejar mi ánimo, cuando su ausencia se hizo más palpable. Ya habían pasado varias semanas desde la última vez que nos cruzamos en el set. Las escenas continuaban grabándose, las conversaciones seguían como si nada, pero algo se sentía diferente. Había un vacío indescriptible que me atormentaba, y, finalmente, fue él quien dejó claro que ya no habría más de lo que había sido entre nosotros. La llamada fue breve, fría, como todo lo que había venido de su parte en las últimas semanas. No podemos seguir viéndonos, fueron sus palabras, sin más contexto, sin más explicación. No hubo despedidas, ni disculpas, ni siquiera una razón convincente. Solo esas palabras que caían sobre mí como un martillo, destrozando lo poco que quedaba de mi esperanza. Esto no es lo que pensaba, había dicho antes, pero ahora esas palabras se desvanecían sin dejar rastro. Su voz, distante, no dejó espacio para el entendimiento. No hubo ninguna clase de cierre, solo un punto final abrupto. A medida que colgaba el teléfono, una ola de emociones me invadió. Mi mente estaba en un torbellino.
luchando por procesar lo que acababa de ocurrir. Había pasado tanto tiempo tratando de entender sus señales, sus gestos, su comportamiento errático, y ahora, finalmente, tenía la respuesta. No importaba. Para él, había sido solo un juego, un pasatiempo fugaz. Y yo, ingenuo, había sido la pieza que él movió, que usó para crear una historia que no era real. Mi corazón dolía con una intensidad que no había experimentado nunca. ¿Por qué no había luchado más? ¿Por qué no me había dado cuenta antes de que nunca habría un nosotros? No tenía sentido aferrarse a lo que ya no existía, pero aún así me costaba dejar ir ese pedazo de sueño que había creído real. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, y yo era solo un espectador, alguien atrapado en una historia que nunca fue mía. Intenté distraerme, salir, rodearme de amigos, hacer cualquier cosa que me ayudara a olvidar, pero las imágenes de él seguían presentes en mi mente. Su rostro, sus gestos, su risa, todo parecía estar grabado en mi piel, imposible de borrar. Cada rincón de mi vida, cada momento que había compartido con él, me recordaba lo que había perdido. No podía entender cómo alguien tan cercano, alguien con quien había compartido tanto, pudiera desaparecer sin dejar huella, sin explicaciones. Mi ansiedad se apoderaba de mí en los momentos más inesperados. Cada vez que veía un teléfono, me sentía tentado a llamar, a buscar alguna excusa, algo que me dijera que aún había esperanza. Pero cada vez que pensaba en él, mi mente me decía que ya no había nada que hacer. Ya no era más que un recuerdo para él, algo que había quedado atrás en su vida perfectamente diseñada. Lo peor de todo era el vacío que me dejaba. Había perdido a alguien, pero aún más importante, me había perdido a mí mismo en el proceso. Había depositado tanto de mi identidad en lo que él representaba, en lo que pensé que podríamos llegar a ser, que ahora me encontraba atrapado en una espiral de dudas e inseguridades. Había dejado que su visión del mundo me envolviera, y ahora que ya no formaba parte de ella, me sentía desorientado, vacío. La tristeza era constante, pero lo que realmente me destrozaba era la falta de cierre. No hubo una explicación, ni una conversación sincera. Todo lo que me dejó fue una carta fría, un gesto impersonal de alguien que no se atrevió a mirarme a los ojos para decirme la verdad. Lo que había sido una promesa de algo diferente, algo nuevo y emocionante, se desvaneció en el aire como una mentira que nunca tuvo base. Estaba solo, y esa soledad se hacía más pesada con cada día que pasaba. Mis pensamientos eran como una maraña de emociones contradictorias. Parte de mí lo odiaba por lo que había hecho, pero otra parte de mí lo deseaba. ¿Cómo podía seguir queriendo a alguien que me había destruido de esta forma? ¿Cómo podía seguir recordando los momentos que compartimos cuando la verdad de su manipulación me pesaba tanto? Pasaron días, semanas, y con cada uno de ellos la herida seguía abierta. Trataba de encontrar consuelo en mis amigos, en mis rutinas, en cualquier cosa que me distrajera, pero la verdad seguía ahí, presente, cada vez más difícil de ignorar. El director se había ido, pero su sombra permanecía. Nunca obtuve las respuestas que quería. Nunca comprendí completamente qué lo había llevado a actuar de esa manera, ni por qué me eligió para ser una de sus víctimas. Todo quedó en el aire. Y mientras el tiempo seguía avanzando, yo seguía tratando de encontrar la forma de sanar. Lo que más dolía no era su ausencia, ni su indiferencia. Lo que realmente me desgarró fue la revelación de que había dado mi confianza a alguien que nunca lo mereció. Había caído en su trampa. Había permitido que me manipulase y me usara como una pieza en su juego. Pero lo más doloroso de todo es que, a pesar de todo, todavía me preguntaba qué habría pasado si todo hubiera sido diferente. Y en esa despedida, tan definitiva y fría, entendí finalmente que, aunque el director se había ido, aún quedaba un largo camino por recorrer para reconstruir lo que él había destruido dentro de mí. El tiempo, aunque doloroso,
Finalmente comenzó a suavizar las heridas que el director había dejado en mi vida. Las cicatrices aún estaban allí, visibles si me detenía a mirarlas con detenimiento, pero ya no dolían tanto. Había pasado por momentos de desesperación, de soledad, de dudas, pero también había encontrado algo mucho más valioso, una comprensión profunda de mí mismo, de lo que realmente merecía. Al principio la amargura me consumía. Las preguntas, las inseguridades, los recuerdos se apoderaban de mi mente, como un eco constante que no me dejaba avanzar. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué yo? Esas preguntas rondaban en mi cabeza una y otra vez, pero poco a poco empecé a entender que la respuesta no estaba en el comportamiento del director, sino en mi reacción ante él. Durante todo este tiempo me había aferrado a una imagen de lo que pensaba que podía ser, una imagen que él había proyectado, pero que nunca fue real. Había permitido que su manipulación me definiera, que su indiferencia me destruyera. Ahora, al mirar atrás, veía las señales que había ignorado. La frialdad, la falta de sinceridad, las promesas vacías. Todo estaba allí, pero en lugar de verlas como una advertencia, las había interpretado como un reto, algo que podría cambiar con el tiempo. Ahora entendía que no se trata de cambiar a las personas, ni de buscar respuestas en quienes no están dispuestos a darlas. Se trata de aprender a caminar solo, de encontrar mi propio camino sin depender de nadie más para definir mi valor. El dolor seguía ahí, pero ya no me dominaba. Era un recordatorio, una señal de que había experimentado algo que, aunque negativo, me había dado lecciones valiosas. Aprendí que las relaciones, cualquier relación, deben basarse en el respeto mutuo, en la sinceridad, en el deseo de ver al otro como un igual, no como una pieza más en un juego. Había caído en la trampa de la ilusión, pero ahora veía con claridad. Lo que había vivido con el director, aunque intenso, nunca fue amor, ni siquiera una verdadera conexión. Fue un reflejo de lo que él quería mostrar al mundo, no de lo que realmente éramos. A medida que pasaban los días, me encontré rodeado de personas que me apoyaban, que me querían por quien era, sin necesidad de adornos ni manipulaciones. Aprendí a valorarme más, a dejar de poner mi felicidad en manos de otros. Me di cuenta de que merecía algo genuino, algo que fuera real, algo que no dependiera de una imagen construida o de un personaje que jugaba a ser alguien que no era. Merecía amor sin condiciones, sin juegos, sin manipulaciones. En mi mente ya no había espacio para las dudas. Ya no me preocupaba por lo que podría haber sido, por lo que el director podría haber representado. Había aprendido a soltar, a dejar ir lo que no me servía. Al hacerlo, comencé a encontrar una paz que, al principio, me parecía inalcanzable. Había sufrido, sí, pero ahora entendía que el sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad para crecer, para ser más fuerte, para aprender a reconocer mi propio valor. Nunca olvidaré la lección más importante que me dejó esta experiencia, que la paz y la felicidad no dependen de que alguien más me valore, sino de que yo me valore a mí mismo. He aprendido a ser mi propio refugio, a encontrar consuelo en mi propia compañía, a dejar de buscar en los demás lo que ya tenía dentro de mí. Ya no necesito ser parte de un juego en el que no encajo. He dejado de ser una pieza más en el tablero, y por fin me he convertido en el jugador de mi propia vida. El dolor se ha suavizado, pero las cicatrices seguirán siendo parte de mi historia. No me avergüenzo de ellas. Al contrario, me enorgullecen, porque son el testimonio de que, a pesar de todo, he sobrevivido. Y hoy, mientras sigo caminando hacia el futuro, ya no tengo miedo de lo que vendrá. La paz que tanto buscaba no está en la respuesta del director, ni en las palabras que nunca escuché. Está en el amor que ahora me ofrezco a mí mismo, y es suficiente. Si te gustó la historia, por favor déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo. Además, suscríbete al canal en donde encontrarás más historias como esta.